Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, el programa en el que recibimos a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Regresamos, como decía, con esta columna en la que les cuentas a los oyentes las vidas de matemáticos judíos que fueron prominentes, que dejaron huella en esta ciencia, y hoy tenemos la oportunidad de conocer más sobre la vida de Lazarus Immanuel Fuchs, un matemático prusiano judío. Háblanos de la obra que llevó a cabo y la repercusión que tuvo todo lo que desarrolló. Bueno, pues el trabajo principal de Fuchs fue la resolución de ecuaciones diferenciales lineales. De hecho, él inicia la rama que va a ser la resolución de estas ecuaciones, y todo lo que se ha hecho posteriormente hace siempre referencia a sus primeras publicaciones al respecto. Y me gustaría también comentar que no es algo que esté abandonado, sino que se sigue utilizando, entre otras cosas, porque estas ecuaciones diferenciales lineales salen de problemas de la realidad, es decir, de problemas de física, de química, y estos problemas siguen surgiendo. Y el interés está en que la manera de resolver estas ecuaciones, los métodos que emplea Fuchs son asequibles. Entre otras cosas porque él va a vivir entre 1833 y 1902 y no había acceso a computadoras. Este hombre, para hablar un poco de su infancia, pues va a nacer, como hemos comentado, en 1833 en el seno de una familia judía en Posechín, en lo que en su momento era Prusia y actualmente es Polonia. El padre de Lazarus era maestro y él le va a educar en casa hasta que cumple los 14 años, momento en el cual su padre se da cuenta de que no puede seguir enseñándole cosas nuevas, y la familia decide que lo mejor para él va a ser que se traslade a una ciudad cercana, que en su momento se llamaba Posen, que también está en Polonia, y allí va a conseguir un tutor privado para que le enseñe idiomas principalmente, lenguas clásicas, mientras él estudia por su cuenta todo lo demás para ser admitido en el instituto. Lazarus va a tener un problema, y es que lo va a pasar económicamente mal. Él sobrevive con lo poco que le pueden dar sus padres, con lo poco que le dan algunos parientes lejanos y los regalos de sus amigos. De hecho, se dice que les pedía los cabos de las velas para poder estudiar por las noches a sus amigos, porque es que no le daban la hora de luz al día, y teniendo en cuenta que es Polonia, no me extraña. En el instituto en 1846, y a partir de ahí las cosas van a mejorar bastante para él. Empieza a dar clases particulares y resulta ser un profesor excelente que es capaz de sacar lo mejor de cada alumno, y por tanto se lo van a rifar entre las familias que pueden permitírselo. Y además va a resultar ser un muy buen estudiante. En un tiempo récord aprueba el equivalente a la secundaria, se salta un año de bachillerato y pasa las pruebas de madurez en 1853 con buenas notas. Lamentablemente para él, pues no puede permitirse ir a la universidad, pero esto lo va a arreglar la familia de Königsberger. Verán, como pueden imaginarse, Lazarus era muy bueno en matemáticas en el instituto, y entonces allí traba amistad con Leo Königsberger, el cual llegaría a ser un matemático de renombre de adulto. Entonces lo que hicieron los padres de Leo fue contratar a Lazarus como tutor privado de su hijo durante todo un curso, y le proporcionan tanto casa como un pequeño sueldo. Y a cambio, pues Lazarus prepara a Leo para acudir a la universidad. De hecho, Fuchs va a entrar a la Universidad de Berlín en 1854 para estudiar, entre otras cosas, matemáticas, y Königsberger va a entrar en la misma universidad 3 años después. Bueno, en Berlín, Fuchs estudia en la Facultad de Filosofía, pero va a estudiar una variedad grande de cosas. Va a estudiar matemática, física, astronomía, biología, geología, física y química, e incluso llega a cursar historia y ciencias políticas. Sin embargo, el propio Lazarus indicó que el profesor que más le influye va a ser Karl Weierstrass, que es uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, que él le va a enseñar análisis, específicamente teoría de funciones. Otro profesor que también le va a influir mucho va a ser Kummer, que le dirige la tesis sobre curvas sobre superficies. Entonces la presenta con éxito en 1858, y en cuanto obtiene el título puede ponerse a trabajar como profesor, y eso es lo que va a hacer. Pasa por varios colegios hasta que en 1865 le conceden el título de docente privado con una tesis sobre la teoría de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes también lineales. Este trabajo se publica en 1866 en la revista Krell, en forma de artículo, de un extenso artículo,
que sentaría las bases para el nacimiento de una nueva rama dentro del análisis. Königsberger, por otra parte, cuenta en su autobiografía que el artículo era fácilmente localizable en la biblioteca, pues porque verán, cuando se publica no se estaba ni mínimamente cerca del nacimiento de los ordenadores, así que para enterarse de las novedades en matemáticas había que irse a la biblioteca a leerse las revistas de investigación. Pues en su artículo en la CREL era tan cotizado y estaba tan visto, o sea, se leía tanto que el canto de las páginas estaba ennegrecido por el uso, por el paso de tantos dedos de lectores. Bueno, Fuchs es ascendido a profesor extraordinario un año después de la publicación, en 1867, y a partir de entonces va a compaginar el trabajo con el de profesor de matemáticas en la Escuela de Artillería e Ingeniería. No es la primera vez que tiene que hacer algo así. Antes de ser profesor extraordinario daba clases particulares a la vez que enseñaba en institutos e incluso en la Escuela de Finanzas. Y su tarea de estudiante también la va a ir compaginando con trabajos de tutor, ya que Lazarus dependía económicamente de lo que él pudiera ir ganando. Este va a ser el principal motivo de su conversión nominal al cristianismo en 1860. El hecho de saber que como judío nunca iba a llegar a conseguir un buen trabajo porque no le iban a dar la oportunidad y que tampoco iba a poder investigar en la universidad. Entonces todo esto va a ser después de que en 1850 hubiera una nueva constitución en Prusia asegurando la igualdad independientemente del credo, pero realmente esto no se llega a poner en marcha a nivel local, así que él toma esta decisión. Y cuando llega a 1868, Lazarus se casa con Marie Anders, con quien va a tener 4 hijos. Uno de ellos se llama Richard Fuchs, y él va a ser matemático también, un matemático polaco-alemán. Bueno, en 1869 Lazarus se traslada a Greifswald, donde nace su hijo Richard, y en 1874 pasa un año en Göttingen, justo antes de asentarse firmemente en Heidelberg. Como vemos, Fuchs era un hombre tranquilo, iba cambiando de trabajo cuando hacía falta, pero sí que va a pasar en Heidelberg una década, en parte porque le gustaba mucho. Me gustaría hablar ahora pues un poquito de su producción científica. Uh-huh. Bien, al principio de su carrera lo que va a hacer es trabajar en geometría y en teoría de números, en buena medida porque su director de tesis era especialista en estas ramas. Sin embargo, Fuchs se considera alumno de Weierstrass, que él es 100% de análisis. Entonces sus intereses se vuelcan en el estudio de ecuaciones diferenciales, particularmente en ecuaciones diferenciales lineales, que son aquellas cuyas soluciones se pueden conseguir por medio de combinaciones lineales de otras soluciones. Entonces las soluciones tienen, según esta visión, estructura de espacio vectorial. El caso particular de los coeficientes constantes es considerablemente más sencillo que las alternativas, pero en cualquier caso nos estamos encontrando siempre con las circunstancias de necesitar una solución particular. Se suele construir a partir de funciones elementales, de series de potencia o de series de Fourier, que en este contexto son las más fáciles de usar. Los trabajos de Lazarus se hicieron muy populares desde el principio, incluso fuera de las matemáticas, ya que otras ciencias, como comentábamos antes, ciencias como la física y la química, podían aplicar estos conocimientos y ahorrarse el cálculo de integrales. Y no es algo obsoleto. Yo recuerdo haber estado aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales de aquellas que se resuelven por medio de los métodos de Fuchs durante la carrera. Uh-huh. Y bueno, por último señalar que se preocupó por encontrar conexiones con otros ámbitos de las matemáticas. Él las va a aplicar, por ejemplo, en funciones elípticas, un trabajo que va a llevar a cabo con Hermite en 1876. Bueno, este trabajo con Hermite va a formar parte del periodo de Heidelberg, que no solo, en el cual no solo él va a ser feliz, sino que desde un punto de vista personal, quería decir, sino que además se va a caracterizar por una fluida correspondencia con el matemático Henri Poincaré. Este intercambio se inicia en 1880, cuando Poincaré le envía un par de preguntas a Fuchs referente a un artículo titulado sobre una generalización de problemas de inversas. Esto es una traducción aproximada del título del artículo y bueno, a partir de ahí pues, se establece un intercambio de ideas. Lo que Poincaré quería era aprender lo suficiente como para ganar un concurso convocado por la Academia de las Ciencias Francesas.
para el mejor trabajo en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales lineales en una variable independiente. Entonces es normal que preguntara al maestro en la materia cómo era Fuchs. Y sin embargo, cabe destacar que los trabajos de Poincaré no son copias ni continuaciones, sino que en un momento determinado él va a empezar a alejarse más y más de las ideas de Lazarus, y debido a esto cesa la correspondencia entre 1881, pero no porque se pelearan, sino porque cada uno sigue un poco su camino. Le va a dar tiempo a bautizar como fuchsianas a funciones que cumplen unas determinadas características, que Henry va a estudiar y que, de acuerdo con la correspondencia, el propio Lazarus había descubierto. Bueno, otros objetos matemáticos con el nombre del personaje de hoy van a ser, por ejemplo, el grupo fuchsiano de isometrías. Las isometrías son transformaciones entre espacios métricos que guardan las distancias. Pertenece al plano hiperbólico, que en geometría no euclidiana, que pertenece a geometría no euclidiana, en las cuales por un punto exterior a una recta pasan al menos dos paralelas no coincidentes. Eso no pasa en la realidad, pero sí pasa en unas geometrías que se construyen precisamente para que sean distintas de las del mundo en el que vivimos. También mencionar, por ejemplo, el teorema de Fuchs, que indica que una ecuación diferencial de orden 2 del tipo y segunda más p de x por y' más q de x por y igual a g de x tiene una solución que se puede expresar como serie de potencias en A, teniendo en cuenta que es necesario que los polinomios que he mencionado antes, el p, el q y el g, posean expansión en serie de potencias en torno a x igual a A. También se puede mencionar pues, la ecuación de Picard-Fuchs, que es una ecuación diferencial lineal ordinaria, cuyas soluciones describen los periodos de curvas elípticas. ¿Qué se puede aprender de todo esto? Pues que Fuchs estaba haciendo matemática al más alto nivel, innovando, y que sus esfuerzos se concentran alrededor del análisis diferencial y funcional. Por tanto, no es sorprendente que ya en 1883 fuera elegido miembro de la Academia Alemana de la Ciencia y que recibiera la Cruz de Caballero de primera clase de la Orden del León de Zaurinberg, un reconocimiento a su contribución en matemáticas. Al año siguiente, en 1884, acepta un puesto en la Universidad de Berlín, un puesto a ocupar porque lo había dejado vacante Kummer después de haberse jubilado. Y este incluye dirigir el seminario de matemáticas con Kronecker, además de dar las clases habituales como profesor de pleno derecho y además de ser nombrado miembro de pleno derecho de la Academia de Berlín de la Ciencia. Entonces, a todas estas responsabilidades se le une ser el director de la revista de Matemáticas Puras y Aplicadas desde 1891. Interesante mencionar pues, que por aquel entonces Weierstrass y Kronecker se traían entre manos una riña intelectual, podríamos decir, que monopolizaba las conversaciones dentro del mundillo de las matemáticas y que quizá arrojaron sombra sobre el nombre de Fuchs, porque él decide no involucrarse en esta pelea, podríamos llamar. Entonces esto contribuiría a su neutralidad y esto a su vez contribuye a que lo nombraran rector en 1899. Moriría trabajando en Berlín 3 años después, en 1902. Y se le recordó por ser muy buen profesor y hoy día se le recuerda por sus publicaciones, que su hijo Richard, junto con otro matemático, Ludwig Schlesinger, editaron en 3 volúmenes recogiendo sus obras completas en 1904, 1906 y 1909 bajo el título Obras Matemáticas de Fuchs. Muy bien, Amelia, pues como siempre gracias por acercar a los oyentes de Radio Sefarad este espacio dedicado a las matemáticas y al judaísmo con autores como como Lazarus Immanuel Fuchs, que hoy has desgranado aquí en este programa que, como decía, acerca a las matemáticas a Radio Sefarad. Hasta pronto, Amelia, y gracias. Gracias a ustedes.